Madrid, 1951. El aire olía a carbón, a pan recién hecho y a recuerdos que nadie quería desenterrar. La guerra había terminado hacía más de una década, pero sus cicatrices seguían marcando las calles, los rostros y las almas. Entre los edificios ennegrecidos y los tranvías que aún chirriaban por las avenidas, un hombre avanzaba con pasos lentos, arrastrando una maleta de cuero desgastado. Su nombre era don Manuel Herrera, y llevaba 30 años fuera del mundo. 30 años que le habían robado el sol, el ruido de las plazas, el tacto del viento, y lo más doloroso de todo, el rostro de su familia. Había entrado en prisión en 1921, acusado de un crimen que juró no haber cometido. Nadie le creyó, ni siquiera su esposa. Durante 3 décadas, su única compañía fueron las sombras del pasado y la esperanza, frágil como una hoja seca, de que algún día volvería a cruzar la puerta de su casa. Ahora, con el cabello blanco y la espalda encorvada, estaba libre. Libre, pero ¿para qué? Cada paso que daba por las calles de Madrid le parecía ajeno, como si estuviera caminando en un sueño extraño. Los niños reían con un acento que no conocía. Los escaparates mostraban productos que jamás había visto, y en cada esquina la ciudad le recordaba que él había dejado de pertenecerle mucho antes de salir de prisión. El sol de la tarde caía sobre los tejados cuando don Manuel dobló por una calle estrecha. Allí estaba, la casa de su juventud. El número seguía siendo el mismo, 14, pero la fachada, antes color ocre, ahora era gris, y en el balcón ya no colgaban las macetas de su esposa. Sintió un nudo en el estómago, tragó saliva y tocó el timbre. Nadie respondió. Volvió a tocar. Un perro ladró en algún lugar cercano. Finalmente, una mujer abrió la puerta. Era joven, tal vez 30 años, con el cabello recogido y una expresión amable. ¿Sí?, preguntó. Don Manuel se quedó mudo. Esa casa era suya. Era el lugar donde había criado a su hijo, y sin embargo aquella mujer no tenía idea de quién era él. Busco a los Herrera, balbuceó. La mujer lo miró con extrañeza. ¿Herrera? Aquí no vive nadie con ese nombre, señor. Esta casa la compramos hace 20 años. Don Manuel dio un paso atrás como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. 20 años. Eso significaba que la habían vendido mientras él aún estaba en prisión. ¿Quién lo había hecho? ¿Su esposa? ¿Su hijo? ¿Alguien más? Disculpe, dijo con la voz temblorosa. Es que aquí viví yo. La mujer pareció dudar por un instante. Luego bajó la mirada. Lo siento, señor. No sabía. Don Manuel se alejó lentamente, sin mirar atrás. Las lágrimas le nublaban la vista. En su mente, las risas de su esposa y su hijo seguían resonando, como si aún estuvieran allí, esperándolo. Pero Madrid había seguido adelante, y él no. Caminó sin rumbo, pasando por la vieja iglesia donde se había casado, por la plaza donde compraba el pan cada domingo, por la fuente donde su hijo jugaba a lanzar piedras. Todo seguía en el mismo lugar, pero al mismo tiempo, nada era igual. La ciudad que amaba lo había olvidado. Cuando la noche comenzó a caer, se sentó en un banco, exhausto. Del bolsillo interior de su abrigo sacó una fotografía. Una mujer con un vestido claro y un niño de unos 6 años. Su familia. Su razón para resistir durante 30 años de oscuridad. Se preguntó si aún vivirían, si su esposa estaría esperándolo, si su hijo aún lo recordaría. Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que lo que estaba a punto de descubrir esa noche cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado. El tren se alejaba lentamente de la estación de Atocha, dejando atrás el humo espeso que se mezclaba con el aire helado de la tarde. Don Manuel seguía sentado en el banco del andén, con su vieja maleta entre las piernas. Había llegado a Madrid hacía apenas unas horas, pero todavía no encontraba la fuerza para moverse del todo. No sabía si tenía miedo o simplemente no quería aceptar que ya no tenía un hogar al cual regresar. Durante los años en la prisión de Ocaña, había imaginado 1000 veces ese momento. Lo soñaba con cada amanecer, el reencuentro con su esposa, el abrazo de su hijo, el olor a guiso que salía de su cocina,
el sonido familiar del reloj de pared marcando las horas. Pero ahora, frente a la realidad, todo eso se desvanecía como un espejismo. Madrid había cambiado tanto que casi le dolía mirar. Las fachadas nuevas, los tranvías pintados de rojo, los hombres con sombreros modernos y las mujeres con faldas que nunca habría permitido en su casa. El mundo que conocía había desaparecido y en su lugar se levantaba una ciudad que lo observaba con indiferencia. Mientras caminaba por la calle de Alcalá, vio su reflejo en una vitrina. No se reconoció. El hombre que lo miraba desde el cristal era un desconocido. Cabello blanco, rostro surcado por arrugas, ojos apagados por la distancia del tiempo. ¿Dónde había quedado el joven obrero lleno de sueños que prometió a su esposa construir una vida juntos? Siguió caminando hasta llegar a una pequeña pensión donde el letrero decía: habitaciones disponibles, pago diario. La encargada, una mujer de unos 50 años, lo miró de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Cuántas noches, caballero?» «No lo sé», respondió él. «Tal vez una». Pagó con las pocas monedas que tenía y subió lentamente las escaleras. La habitación olía a humedad y a recuerdos ajenos. Una cama de hierro, una ventana pequeña y una mesa con un jarrón sin flores. Dejó la maleta a un lado y se sentó. Por un momento, el silencio lo envolvió por completo. 30 años, escuchando el eco de pasos, el chirrido de las rejas, el ruido metálico de los candados. Y ahora, ese silencio absoluto. Era aterrador. Abrió la maleta. Dentro solo había una muda de ropa, una cuchilla de afeitar vieja, un pequeño rosario y la fotografía de su familia. La sostuvo con ambas manos. ¿Cuántas veces había acariciado aquel papel durante las noches más frías? ¿Cuántas veces había imaginado que esa imagen era real, que su hijo seguía corriendo por el pasillo y que su esposa seguía cantando mientras cocinaba? Pero la vida no se detiene, y la suya había quedado suspendida en 1921. Esa noche apenas durmió. Soñó con su juicio, con los gritos, con la mirada de su esposa en el tribunal, fría, distante, incapaz de sostener la suya. Recordó el momento en que ella giró la cara cuando lo declararon culpable. Aquel gesto le había dolido más que los barrotes. Al amanecer, bajó a la calle. El panadero del barrio abría su negocio, y el aroma a pan caliente le hizo recordar lo que significaba ser libre. Compró una pieza pequeña y un café. El panadero, al verlo, le preguntó: «¿Está de visita, abuelo?» Don Manuel dudó. «Algo así», respondió sin explicar más. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Los niños iban al colegio con uniformes limpios. Las madres hablaban entre ellas. Los soldados marchaban por la avenida. Todo parecía en orden. Solo él era un fantasma fuera de lugar. Decidió volver a la casa donde había vivido. No podía quedarse con la duda. Tal vez, si hablaba con los vecinos, podría saber qué había sido de su familia. La calle seguía siendo la misma, pero el tiempo la había envejecido. Las piedras del suelo estaban agrietadas, las ventanas rotas en algunos edificios, los carteles cubiertos de polvo. Cuando llegó frente al número 14, vio una sombra moverse detrás de una cortina. Se acercó despacio. No quería asustar a nadie, pero su corazón latía con fuerza. Golpeó la puerta suavemente. Una voz de hombre joven respondió desde adentro. «¿Quién es?» «Perdone, ¿vive aquí la familia Herrera?» Hubo un silencio. Luego la puerta se abrió y apareció un hombre de unos 40 años, con el rostro cansado pero amable. «No, señor. Aquí vivimos mi esposa y yo. Esta casa la compró mi padre hace mucho tiempo». Don Manuel asintió, decepcionado. «Perdone la molestia. Yo viví aquí hace muchos años». El hombre lo observó con más atención. ¿Cómo dijo que se llamaba? «Manuel Herrera». El hombre abrió los ojos con sorpresa. «Herrera, espere un momento». Entró en la casa y volvió con un sobre amarillento. «Encontramos esto hace un tiempo, cuando hicimos reformas. Estaba escondido bajo el suelo del desván. Tiene su nombre». Don Manuel tomó el sobre con las manos temblorosas. Era antiguo, sellado con cera. En la parte superior, el nombre Manuel Herrera.
no abrir hasta su regreso. El corazón se le detuvo. ¿Puedo? Claro, señor. Salió al portal y con los dedos entumecidos rompió el sello. Dentro había una carta escrita con tinta desvaída. El pulso de don Manuel temblaba mientras leía. Si algún día vuelves, Manuel, quiero que sepas la verdad. No pude soportar verte encarcelado, pero tampoco podía vivir con la culpa. Lo que ocurrió aquella noche fue un accidente. Tú no mataste a nadie. Yo lo hice. Intenté confesar, pero ya era tarde. Te condenaron antes de que pudiera hablar. Me fui de Madrid con nuestro hijo. Si el destino te deja regresar, busca a Luis. Él tiene derecho a saber quién fue su padre de verdad. Elena. Don Manuel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió pesado y la calle comenzó a girar. Su esposa había confesado ser culpable. 30 años de cárcel por un crimen que no había cometido. 30 años creyendo que ella lo había abandonado, cuando en realidad lo había intentado proteger. Guardó la carta con cuidado. No lloró. Las lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo. Solo susurró: Luis, mi hijo. Tenía que encontrarlo. Preguntó al nuevo dueño de la casa si sabía algo de la familia anterior, pero él solo sabía que habían partido a Barcelona décadas atrás. Agradeció la información y se alejó. El viento levantaba polvo por las calles estrechas y el sonido distante de una campana marcaba el mediodía. Don Manuel caminaba sin rumbo fijo, con la carta en el bolsillo y una nueva meta latiendo en el pecho: encontrar a su hijo. No sabía si aún vivía, si tendría familia, si lo recordaría, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. La ciudad lo envolvía con sus murmullos, sus olores, sus luces de gas. Madrid era un gigante que respiraba memoria, y él era solo una sombra tratando de recuperar su lugar en ella. Cuando el sol comenzó a caer, regresó a la pensión. Se sentó junto a la ventana y volvió a leer la carta línea por línea, como si buscara en las palabras una pista secreta. El nombre de su hijo, Luis, se repetía en su mente como un eco lejano. 30 años perdidos, una verdad enterrada, y ahora la posibilidad de redención. Cerró los ojos. Por primera vez en muchos años sintió esperanza, pero no sabía que al intentar buscar a su hijo se enfrentaría a un pasado que aún tenía heridas abiertas, y que el verdadero motivo de su condena todavía no había terminado de revelarse. La noche había caído sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un silencio denso, apenas roto por el sonido de los carros lejanos y el canto ocasional de un vendedor que aún recorría las calles. Don Manuel observaba desde la ventana de su pequeña habitación cómo las luces de gas titilaban entre la neblina. En sus manos sostenía la carta una vez más. La tinta, ya casi borrada, parecía respirar con cada latido de su corazón. Cada palabra de Elena resonaba en su mente como un eco imposible de acallar. No pude soportar verte encarcelado. Yo lo hice. 30 años. 30 años creyendo que era un asesino. 30 años de vergüenza, odio, resignación y soledad, todo por proteger a una mujer que en realidad había sido culpable, y sin embargo no podía odiarla. Porque también sabía lo que la había llevado a aquello. Era una noche de noviembre de 1921. La guerra había dejado al país herido. El hambre apretaba los estómagos y la miseria hacía que los hombres se volvieran lobos. Aquella noche, un hombre había entrado en su casa borracho, armado, exigiendo dinero. Manuel lo enfrentó, hubo un forcejeo y después, sangre. Él recordaba haber perdido el sentido. Al despertar, la policía ya estaba allí. El cuerpo del hombre, un prestamista cruel que acosaba a su familia, y la mirada fría de Elena. Nunca supo qué dijo ella ante los agentes. Solo que, al día siguiente, su vida había terminado. El amanecer siguiente lo encontró sin dormir. Había decidido buscar a su hijo Luis en Barcelona. No tenía dirección, ni una foto reciente, ni siquiera la certeza de que siguiera vivo. Pero lo intentaría. Bajó a la calle, con su maleta en la mano y la carta doblada dentro del abrigo. El aire era frío y húmedo. El cielo gris le recordaba los inviernos que había pasado mirando por la ventana de su celda, soñando con días como ese.
Tomó el tranvía hacia la estación de Chamartín. Mientras avanzaba, miraba los rostros de los pasajeros. Jóvenes, soldados, mujeres con niños. Nadie lo conocía, nadie lo miraba. Era un extraño entre su propia gente. En el tren a Barcelona, el traqueteo del vagón lo arrullaba con una nostalgia pesada. Miraba los campos áridos pasar, los pueblos lejanos, las sombras de las montañas. Pensaba en Luis. ¿Cómo sería ahora? ¿Tendría esposa? ¿Hijos? ¿Recordaría siquiera el nombre de su padre? Un niño que viajaba con su madre se sentó frente a él. El pequeño lo observó con curiosidad. «¿Va muy lejos, señor?» Don Manuel sonrió levemente. «Tan lejos como el corazón me deje llegar». El niño no entendió, pero su sonrisa inocente lo conmovió. Le recordó a su hijo cuando tenía esa misma edad, corriendo por el pasillo de la casa, riendo mientras jugaban con un tren de madera. Por un instante sintió que el tiempo retrocedía, que todo podía volver a ser como antes. Pero la ilusión se deshizo cuando el tren se detuvo en una estación intermedia. El sonido del silbato lo devolvió a la realidad. Llegó a Barcelona al anochecer. La ciudad lo recibió con una mezcla de ruido y melancolía. Los tranvías, los mercados, los cafés, todo vibraba con una energía distinta, más viva, más moderna. Pero él no buscaba eso. Solo quería respuestas. Preguntó en las parroquias, en los registros civiles, en los barrios obreros. El nombre Luis Herrera no decía nada a nadie. Demasiado común, demasiado perdido entre tantos otros. Pasaron los días. El dinero se agotaba, la esperanza también. Una tarde, mientras caminaba por el barrio del Raval, vio algo que lo detuvo. Un cartel viejo, cubierto de polvo, donde podía leerse «Herrera y hijos, carpintería». El corazón le dio un vuelco. Entró. El olor a madera recién cortada le golpeó de lleno, despertando recuerdos que creía muertos. Detrás del mostrador, un hombre alto, de unos 35 años, con el cabello oscuro y los ojos claros, lo miró con cortesía. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?» Don Manuel no pudo responder de inmediato. Lo miró. Era él. El mismo gesto, la misma mirada que recordaba de aquel niño que una vez corrió a abrazarlo antes de ir a la escuela. Solo que ahora era un hombre. «Busco a Luis Herrera», dijo apenas con voz. «Soy yo», respondió el carpintero limpiándose las manos con un trapo. «Ah», la voz de don Manuel tembló. «Yo fui amigo de tu padre». Luis frunció el ceño. «Mi padre murió en prisión hace muchos años», dijo con un tono seco. «No tuvo amigos». Don Manuel sintió una punzada en el pecho. No podía decirle aún la verdad. No así, no tan pronto. Tenía que ganarse su confianza primero, entender qué sabía. «Lo siento», susurró. «No sabía eso». Luis asintió y cambió de tema. «¿Necesita trabajo?» «Estamos buscando ayuda en el taller». Don Manuel dudó, pero aceptó. Era una oportunidad, una forma de acercarse sin revelar todavía su identidad. Durante los días siguientes, trabajó a su lado lijando tablones, cortando madera, escuchando su voz. Cada movimiento de su hijo le resultaba familiar. La forma en que inclinaba la cabeza, el modo en que fruncía el ceño al concentrarse. Y cada día, su deseo de decirle la verdad crecía más y más. Una noche, mientras cerraban el taller, Luis encendió un cigarro y mirando al vacío, dijo: «¿Sabe, don Manuel? Siempre quise conocerlo». El anciano lo miró, sorprendido. «¿A quién?» «A mi padre. Mi madre decía que era un hombre bueno pero débil, que se metió en problemas por defenderla». Don Manuel bajó la mirada. «¿Y ella?» Luis suspiró. «Murió hace 10 años. Nunca quiso hablar del pasado. Solo me dejó una caja cerrada y me dijo que la abriera cuando me sintiera preparado». El corazón del anciano se detuvo. Una caja. Tal vez allí estaba la verdad completa. «¿Y la abriste?», preguntó. «No», respondió Luis apagando el cigarro. «Algunos fantasmas es mejor dejarlos dormir». Don Manuel comprendió entonces que no sería fácil, pero no podía rendirse. La culpa, el silencio, las décadas perdidas, todo lo empujaba hacia una sola dirección: decir la verdad, aunque eso le costara lo poco que le quedaba de vida. Esa noche, de regreso a la pensión,
Sacó la carta de Elena y la leyó a la luz de una vela. La caligrafía temblorosa parecía cobrar vida frente a sus ojos. Si el destino te deja regresar, busca a Luis. Él tiene derecho a saber quién fue su padre de verdad. Sus dedos temblaban. Sabía que debía hacerlo. Sabía que debía contarle todo. Pero también sabía que, si lo hacía, destruiría la imagen que su hijo tenía de su madre. ¿Podía cargar con eso? ¿Podía quitarle a su hijo el último pedazo de amor que le quedaba por ella? La vela se apagó. El silencio se hizo denso. Y en medio de la oscuridad, don Manuel comprendió que el verdadero peso de su condena no había terminado con su liberación. El castigo más cruel aún lo esperaba. La decisión de decir la verdad o seguir viviendo en la mentira. Al amanecer, fue al taller una vez más. Luis ya estaba allí, serrucho en mano. «Buenos días, don Manuel». El anciano lo saludó con una sonrisa cansada. Mientras trabajaban, una mujer entró en el local. Llevaba flores y un abrigo oscuro. «Luis», dijo con voz suave, «traje lo que pediste para la tumba de mamá». Don Manuel se volvió lentamente. La miró y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer tenía los mismos ojos que Elena, los mismos que había visto por última vez cuando los guardias lo arrastraron fuera de casa. Luis la presentó. «Ella es mi esposa, Clara». Pero don Manuel apenas escuchó. El parecido era tan inquietante que por un momento pensó estar viendo un fantasma. Y en ese instante, sin entender por qué, sintió que algo más grande, más oscuro, lo observaba desde las sombras del pasado. El taller dormía bajo el rumor del mar lejano. Afuera, Barcelona despertaba entre el silbido de los tranvías y el olor a pan caliente que salía de las panaderías. Dentro, don Manuel lijaba una tabla de roble con movimientos lentos, como si cada pasada fuera una forma de ordenar los pensamientos. Luis, a su lado, trazaba líneas precisas sobre un mueble inacabado. Ninguno hablaba. El silencio entre ellos se había vuelto cómplice. Durante días habían trabajado así, en calma, como dos almas que intuían una conexión que aún no podían nombrar. Pero aquella mañana algo cambió. Luis se acercó con una mirada distinta, cargada de nostalgia. «Don Manuel, anoche soñé con mi madre», dijo sin levantar la vista. El anciano se tensó. «¿Y qué soñaste?» «La vi joven, igual que en las fotos. Estaba en nuestra casa de Madrid, en el patio. Decía mi nombre, pero su voz sonaba como si viniera desde muy lejos». Don Manuel dejó la lija sobre la mesa. «Los sueños son una forma en que el alma nos recuerda lo que aún no entendemos», pensó, pero no lo dijo. Solo asintió. «Tal vez quiere que recuerdes algo», susurró. Luis se encogió de hombros. «No lo sé, pero desde que usted llegó, todo me recuerda a ella». El anciano sintió un nudo en la garganta. Sabía que el tiempo para revelar la verdad se acercaba, pero algo dentro de él lo contenía. Miedo. Miedo a perder lo poco que había encontrado. Esa tarde, al cerrar el taller, Luis lo invitó a cenar en su casa. Don Manuel aceptó, aunque su corazón latía con fuerza. Hacía 30 años que no cruzaba el umbral de un hogar. La casa de Luis era sencilla, con muebles de madera y fotografías familiares en las paredes. En una de ellas, reconoció el rostro de Elena, más joven, más serena, abrazando a un niño pequeño. Luis notó su mirada. «Esa foto la encontré entre las cosas de mi madre», dijo. «Siempre la tengo ahí». «Era hermosa», murmuró don Manuel, conteniendo la emoción. Clara, la esposa, los observaba en silencio. Había algo en sus ojos, un brillo de curiosidad que iba más allá de la simple cortesía. Parecía sentir que entre esos dos hombres había un lazo invisible, algo más profundo que un simple compañerismo de trabajo. «Luis», dijo de pronto, «¿por qué no le muestras al señor la caja de tu madre?» El joven se quedó inmóvil. «¿La caja?» «Sí, siempre dijiste que algún día la abrirías. Tal vez ese día es hoy». Luis dudó, pero al final asintió. Fue a la habitación y regresó con una caja de madera vieja, cerrada con un candado oxidado. «Ella me la dio antes de morir», explicó. «Dijo que contenía algo que cambiaría mi forma de ver el pasado». «¿Y nunca la abriste?», preguntó el anciano. «No tuve valor». El silencio llenó la sala. Solo se oía el tic-tac de un reloj antiguo.
Don Manuel sintió que cada segundo pesaba como una piedra. Luis tomó un destornillador, forzó el candado y la tapa se abrió con un chasquido seco. Dentro había un pequeño paquete envuelto en tela, algunas cartas y una fotografía doblada. Luis la tomó primero. La imagen mostraba a su madre, junto a un hombre esposado, rodeado de guardias. Don Manuel sintió cómo el aire le abandonaba los pulmones. Era él. Luis frunció el ceño. «¿Quién es este hombre?», preguntó sin imaginar la respuesta. El anciano tragó saliva. Las palabras parecían clavarse en su garganta. «Tu padre». El silencio se volvió insoportable. Luis lo miró, incrédulo. «¿Cómo lo sabe?». Don Manuel respiró hondo, las manos temblorosas. «Porque ese hombre soy yo». La habitación se congeló. Clara llevó una mano a la boca, sorprendida. Luis se levantó bruscamente, como si el suelo le quemara los pies. «¿Qué está diciendo?». «La verdad». Su voz sonó firme pero dolida. «Fui condenado hace 30 años por un crimen que no cometí. Tu madre intentó protegerme, pero ya era tarde». Luis lo observaba con ojos llenos de rabia y confusión. «Miente. Mi madre dijo que él murió en prisión». «Sí», susurró don Manuel. «Lo hizo. En cierto modo, ese hombre murió allí. Yo solo soy lo que quedó». Luis golpeó la mesa con el puño. «¿Por qué viene ahora? ¿Por qué arruinarme los recuerdos que me quedan de ella?». «Porque mereces saber quién eres», respondió don Manuel, «y porque ella me pidió que te lo dijera». Sacó la carta del bolsillo, la misma carta que había encontrado en la casa de Madrid. Se la entregó. Luis la leyó en silencio. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba, del enojo al desconcierto, del desconcierto al dolor. Cuando terminó, dejó caer el papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella lo mató». «Sí», dijo don Manuel. «Fue un accidente, pero el peso de la culpa la destruyó». Luis se cubrió el rostro con las manos. Clara se acercó y lo abrazó, mientras don Manuel permanecía quieto, con la mirada perdida. Todo lo que había querido decir durante 3 décadas salía ahora, pero no con alivio, sino con una tristeza que lo consumía por dentro. Esa noche, Luis no volvió a hablar. Don Manuel se marchó en silencio, sin atreverse a mirar atrás. Caminó por las calles de Barcelona bajo una llovizna ligera, sintiendo que cada gota era una palabra que nunca debió pronunciar. Volvió a la pensión, se sentó junto a la ventana y miró el reflejo de las luces en el agua. Sabía que había hecho lo correcto, pero ¿de qué servía la verdad cuando llegaba demasiado tarde? A la mañana siguiente no fue al taller. Tampoco comió. Solo escribió una carta y la dejó sobre la mesa. «Luis, hijo mío, sé que tus recuerdos se han roto esta noche, pero la verdad era un peso que yo no podía seguir cargando solo. Tu madre te amó con toda su alma y su error no borra eso. Te pido que no la odies, ni a mí. Si alguna vez quieres hablar, estaré en la vieja pensión frente a la estación. Tu padre, Manuel». Dobló el papel con cuidado, como quien guarda un pedazo de su corazón, y se recostó. El cansancio era demasiado. Los años, el frío, la culpa, todo caía sobre él con el peso de una vida entera. Mientras tanto, en casa de Luis, el silencio también era pesado. Él no podía dejar de mirar la carta de su madre. Las palabras parecían arderle en los ojos. «Yo lo hice». Esa frase le golpeaba una y otra vez. ¿Podía amar todavía a una madre que había mentido toda su vida? ¿Podía perdonar a un padre que había vuelto del pasado para romper su mundo? Clara lo observaba, en silencio. Finalmente dijo, tal vez él solo quería cerrar su historia. ¿Cerrar? Luis sonrió con amargura. ¿Cómo se cierra algo que nunca debió abrirse? Esa misma noche, una noticia corrió por el barrio. Un anciano había sido encontrado inconsciente en una pensión. Luis corrió hasta allí, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegó, don Manuel yacía en la cama, pálido, respirando con dificultad. El médico dijo que era el corazón, demasiado débil para tantas emociones. Luis se arrodilló junto a él. El viejo abrió los ojos lentamente y lo miró. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Luis», susurró, «me alegra verte». «No debía haber dicho nada», dijo su hijo con lágrimas.
no así. Sí, debías saberlo. La verdad siempre encuentra su camino. Sus manos se encontraron por primera vez. Las del hijo fuertes, llenas de vida. Las del padre, frías, frágiles como el papel. Don Manuel intentó hablar, pero la voz se le quebró. Tu madre no fue mala, solo humana. Luis asintió, sin poder contener el llanto. Lo sé, padre. El anciano cerró los ojos. Por un momento, el silencio se hizo total. Luego, una última exhalación llenó la habitación. El reloj marcó las 12, y con ese sonido, don Manuel Herrera encontró al fin la paz que le había sido negada durante 30 años. Al día siguiente, Luis regresó al taller. Sobre la mesa, dejó la carta de su padre junto a una rosa blanca. Luego encendió una vela y observó cómo la llama danzaba lentamente. En el brillo del fuego creyó ver por un instante las siluetas de sus padres caminando juntos, riendo como antes, y comprendió que, aunque el pasado no podía cambiarse, sí podía perdonarse. El eco de lo perdido seguía allí, pero ya no dolía tanto. Era solo memoria. Y la memoria, al final, también es una forma de amor. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados de Barcelona, golpeando los cristales del taller con un ritmo constante, casi hipnótico. Luis permanecía sentado frente a la mesa de trabajo, con la mirada perdida. El taller estaba en silencio, solo interrumpido por el eco del agua cayendo. Aún podía sentir el peso del día anterior, el último aliento de su padre muriendo en sus brazos. Había pasado la noche entera sin dormir. El recuerdo de su rostro lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Y la carta la había leído una y otra vez como si buscara entre las líneas algo más, una pista, una explicación que su padre no alcanzó a darle. Pero en el fondo de su pecho algo no encajaba. Su madre no era una asesina. No podía aceptarlo. Sabía que había algo más. A la mañana siguiente fue a la iglesia del barrio. Allí, en el confesionario, buscó al viejo sacerdote que había oficiado el funeral de su madre. El hombre, ya encorvado y con la voz temblorosa, lo reconoció de inmediato. Luis Herrera, hacía años que no te veía. Necesito saber la verdad sobre mi madre, padre. Usted fue el único que la escuchó antes de morir. El sacerdote lo miró en silencio. Sus ojos parecían cargar el peso de un secreto antiguo. Hay cosas, hijo, que deben descansar con los muertos. No puedo descansar, insistió Luis. Mi padre murió sin entender, y yo no puedo vivir sin saber. El sacerdote suspiró, se levantó lentamente y lo llevó a una habitación detrás del altar. Allí, en una pequeña caja de madera, guardaba algunos documentos, cartas y objetos de los feligreses fallecidos. Sacó un sobre amarillento. Tu madre me pidió que te lo entregara cuando tuvieras la edad suficiente, dijo. Pero cuando vino a buscarte la policía hace años, temí por ti. Lo guardé. ¿Qué dice? Léelo tú. Luis tomó el sobre. Su pulso temblaba. Dentro había una carta y una hoja doblada con un sello judicial. Luis, si estás leyendo esto, ya no estaré contigo. Quiero que sepas que amé a tu padre con todo lo que era, pero también que no fui completamente sincera con él. Aquella noche, cuando el hombre vino a casa, yo no estaba sola. Había alguien más. Tu tío Rafael. Luis frunció el ceño. Tío Rafael. Apenas recordaba a ese nombre. Un hombre grande, de mirada dura, que a veces ayudaba en el taller de su padre. La carta continuaba. Rafael debía dinero al prestamista. Discutieron en la cocina. Yo intenté separarlos, pero el hombre cayó. Se golpeó la cabeza y murió al instante. Rafael me rogó que no dijera nada. Dijo que si lo acusaban, lo fusilarían. Entonces, cuando la policía llegó, él desapareció. Y tú, padre, confundido, pensó que había sido él. No tuve valor para contradecirlo. Perdóname, hijo. Luis sintió que el mundo se derrumbaba. Su padre había pagado por el crimen de otro, y su madre había callado para proteger al verdadero culpable, su propio hermano. Esa noche, Luis no regresó a casa. Caminó bajo la lluvia, sin rumbo, con la carta apretada en el bolsillo. Cada palabra lo atravesaba como un cuchillo. El rostro de su madre, el de su padre, se mezclaban en su mente en una confusión insoportable.
Los dos habían sido víctimas de una misma mentira. Finalmente, llegó a la pensión donde su padre había vivido sus últimos días. La habitación seguía igual. El aire olía a madera vieja y a soledad. Sobre la mesa aún estaba el rosario y la maleta de don Manuel. Luis se sentó en la cama y abrió la maleta. Dentro encontró un cuaderno de notas. En la primera página, su padre había escrito con una letra temblorosa: «El tiempo no borra la verdad, solo la esconde entre los días». Lo leyó varias veces, intentando entender. Luego revisó las páginas siguientes. Eran reflexiones, recuerdos, fragmentos de sueños. Pero en una hoja suelta, doblada entre las últimas páginas, había algo más. Una dirección. Rafael Herrera, calle de las Flores, Madrid. Luis se quedó inmóvil. Su tío estaba vivo, y si estaba vivo, debía enfrentarlo. 2 días después, viajó a Madrid. El tren avanzaba entre paisajes húmedos, montañas y sombras. Cada kilómetro lo acercaba al pasado que su familia había intentado enterrar. La dirección lo llevó a un barrio pobre, en las afueras de la ciudad. Casas de ladrillo sin pintar, niños jugando en la calle, un perro ladrando a lo lejos. Frente a una puerta verde, oxidada, Luis se detuvo. Golpeó 3 veces. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de cabello gris y mirada cansada lo observó. «¿Qué quiere?», preguntó con voz áspera. «¿Rafael Herrera?». «Depende quién lo busque. Soy Luis, el hijo de Manuel». El silencio se hizo espeso. Los ojos del viejo se abrieron con sorpresa, luego con culpa. Retrocedió un paso. «Tú eres igual que él». Luis dio un paso adelante. «Vengo por la verdad». «La verdad ya no sirve de nada, muchacho», dijo Rafael con la voz rota. «Demasiado tiempo ha pasado». «Sirve para limpiar el nombre de mi padre», respondió Luis con firmeza. Rafael se dejó caer en una silla. El temblor de sus manos traicionaba los años de carga silenciosa. Fue un accidente. Él no debía pagar por eso. Pero cuando Elena dijo que había sido él, yo no tuve valor para entregarme. ¿Y vivió usted todos estos años sabiendo que un inocente estaba preso? Rafael lo miró con lágrimas contenidas. Sí, y créeme, cada día fue una condena. Luis lo observó largo rato. La rabia y la compasión luchaban dentro de él. El hombre frente a él era un asesino, pero también un cobarde que había envejecido devorado por su culpa. ¿Por qué lo hizo?, preguntó al fin. Porque la guerra me había quitado todo. Tenía miedo. Y tu madre me pidió que desapareciera. Dijo que se encargaría. Pensé que lo solucionaría de otro modo. No supe que tu padre iría a prisión hasta que fue demasiado tarde. Luis se pasó las manos por el rostro. Todo el sacrificio, toda la miseria, todo el sufrimiento, había sido por un acto de cobardía. Debió confesar. Lo sé, pero ahora ya no importa. Sí importa, replicó Luis, porque mi padre murió sin justicia, y yo no puedo permitir que el silencio siga matándolo. El viejo lo miró, resignado. ¿Qué harás? Lo que usted no tuvo valor de hacer. Luis se levantó y salió sin mirar atrás. El cielo de Madrid estaba gris, como si la ciudad misma llorara por la historia que había guardado tanto tiempo. Días después, en un despacho pequeño, Luis presentó la carta de su madre y una declaración escrita con su puño y letra. El juez lo escuchó en silencio, y aunque la ley ya no podía castigar a los muertos ni liberar a quienes habían sido injustamente condenados, prometió que el expediente sería reabierto. El nombre de Manuel Herrera sería finalmente limpiado. Cuando salió del juzgado, el sol rompía entre las nubes. Por primera vez, Luis sintió que podía respirar sin peso. El aire olía a esperanza. Volvió a Barcelona semanas después. Entró al taller, vacío desde la muerte de su padre. Encendió la luz, pasó la mano sobre las herramientas y sonrió con tristeza. En la pared, el reloj que había construido don Manuel aún funcionaba. Marcaba las horas con un tic-tac suave, constante, como si el tiempo se hubiera detenido el día que él murió. Luis tomó el cuaderno de su padre y escribió en la última página: «Padre, lo logré. La verdad salió a la luz. Tu nombre está limpio. Mamá no fue un demonio, solo una mujer rota por la culpa. Y Rafael,
Ya no podrá esconderse de Dios ni de su conciencia. Gracias por volver, aunque haya sido tarde. Te prometo que tu historia no se olvidará. Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa, junto a una fotografía de su familia. Luego se quedó mirando la ventana abierta, por donde entraba la luz del atardecer. El viento movía las cortinas, trayendo consigo un eco lejano, una voz que parecía susurrar su nombre. Quizás era el alma de su padre, finalmente libre. Y en ese instante, Luis entendió que la verdad no siempre libera a quien la descubre, pero sí honra a quien la soporta. El cielo de Barcelona se vestía de azul oscuro cuando Luis decidió volver al cementerio. Llevaba días sintiendo esa necesidad, como si algo lo llamara desde el silencio, desde ese rincón donde su padre descansaba bajo una simple losa de piedra. El aire era frío y el viento arrastraba el murmullo lejano del mar. Caminó entre las tumbas con paso lento, llevando en una mano una vela encendida y en la otra el cuaderno de su padre. El guardián lo reconoció. ¿Otra vez aquí, joven? Luis asintió. Es la última vez. Entró solo. El cementerio estaba desierto, cubierto por una neblina tenue que parecía flotar sobre las lápidas. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pasos. Cuando llegó a la tumba de don Manuel Herrera, se arrodilló frente a ella, dejó la vela sobre la piedra y con un gesto lento abrió el cuaderno. «Padre», susurró, «ya está hecho. Tu nombre ha sido limpiado». El juez firmó la revisión del caso. «Tu historia ya no es una mancha, sino una lección. Y yo, al fin, puedo mirarte sin culpa». El viento sopló con fuerza, apagando la llama por un instante. Luis volvió a encenderla. La luz titiló, reflejándose en sus ojos húmedos. «Pasé toda mi vida creyendo que eras un fantasma del pasado, una sombra, pero eras más real que todos los que me rodeaban. Viviste con dignidad, incluso cuando el mundo te quitó todo. Yo habría querido tener tu fuerza, tu fe». Sacó del bolsillo la carta de su madre, arrugada por el tiempo y la lluvia, y la colocó sobre la tumba. «Ella también te pidió perdón, y yo se lo doy. En tu nombre». El silencio volvió, pero ya no era un silencio pesado, sino un silencio de paz. Luis permaneció largo rato allí, recordando. De pronto, escuchó pasos detrás de él, giró la cabeza, esperando ver al guardián, pero no había nadie, solo la neblina moviéndose entre las tumbas, y entonces lo sintió, una presencia suave, cálida. El olor a lavanda, el mismo perfume que su madre usaba. La brisa le rozó la mejilla y una voz, apenas un susurro, pareció decir su nombre. «Luis». Se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. Miró alrededor, pero no vio nada. Aún así, supo que no estaba solo. Cerró los ojos, y en la oscuridad las imágenes llegaron. Su madre, joven, riendo en el patio. Su padre, trabajando en el taller, con las manos cubiertas de serrín. Él, un niño, corriendo entre ambos. Una familia unida antes de que el destino los separara. Las lágrimas le recorrieron el rostro. No eran de tristeza, sino de gratitud. Cuando abrió los ojos, la vela seguía ardiendo, fuerte, luminosa. El viento ya no la movía. Luis habló en voz baja. «Los perdono a los dos, y si me están escuchando, espero que también me perdonen a mí». De regreso a casa, el cielo comenzaba a clarear. El amanecer pintaba el horizonte con tonos rosados, y por primera vez en muchos años, Luis sintió que el peso del pasado se disolvía. Entró al taller, abrió las ventanas y dejó que el aire fresco inundara el lugar. Sobre la mesa seguía el reloj que su padre había fabricado décadas atrás. Lo observó un momento y se dio cuenta de que el péndulo se había detenido. Tomó el reloj con cuidado, lo giró y volvió a darle cuerda. El tic-tac volvió a sonar. Ese sonido llenó la habitación como una melodía. No era solo el tiempo que avanzaba, era la vida misma regresando a su ritmo. Luis se sentó, abrió o cuaderno de su padre e comenzó a escribir nas páginas en branco do final. Esta historia no empezó con un crimen, sino con un sacrificio. No terminó con una muerte, sino con la verdad. Mi padre me enseñó que el tiempo no borra el amor,
solo lo transforma, y que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quien espera con el corazón limpio. Escribió hasta que el sol entró por la ventana, bañando el taller con luz dorada. Cada palabra era un homenaje, un acto de redención. Semanas después, volvió a Madrid. Llevaba consigo el cuaderno, ahora lleno de notas, cartas e imágenes. Había decidido entregarlo a un periodista local que escribía sobre casos históricos. Quería que la historia de su familia no se perdiera en el olvido. ¿Está seguro de publicarlo?, preguntó el periodista, hojeando las páginas. Sí, respondió Luis con firmeza. No quiero que mi padre muera 2 veces. El hombre asintió, comprendiendo. Le estrechó la mano y prometió que la historia sería contada con respeto. Al salir de la redacción, Luis levantó la vista al cielo. El viento movía las nubes lentamente y un rayo de luz iluminó la ciudad. Madrid ya no le parecía una ciudad hostil, sino el lugar donde todo había comenzado y donde todo había terminado. Caminó por las mismas calles que su padre había recorrido al salir de prisión. Pasó frente al número 14, aquella casa que una vez fue suya. La fachada estaba pintada de nuevo. En el balcón, unas macetas con flores rojas se mecían con la brisa. Luis sonrió. Una mujer salió al balcón y lo saludó con cortesía. Él devolvió el gesto, sin decir nada. Sabía que esa casa ya no le pertenecía, pero su historia sí. Su historia viviría allí, entre las paredes invisibles del recuerdo. Esa noche, de regreso al tren, se sentó junto a la ventana. El reflejo de las luces pasaba como sombras. Sacó el cuaderno una vez más, lo acarició y lo cerró. Y entonces lo vio, en el vidrio empañado, reflejados en la penumbra, los rostros de sus padres, sentados frente a él, sonrientes. El corazón le dio un vuelco, pero no sintió miedo. Solo paz. «Ya lo hice», susurró. Y en su mente escuchó la voz de don Manuel, suave, firme, como si viniera del otro lado del tiempo. «Entonces ya estás libre, hijo». Luis sonrió, con lágrimas silenciosas. Afuera las luces de la ciudad se alejaban, y el tren avanzaba hacia el amanecer. Cuando el tren cruzó la frontera de la ciudad, el sol ya iluminaba los campos. Luis cerró los ojos, dejando que el calor de la luz le acariciara el rostro. Por fin entendía lo que su padre había querido decir. La libertad no está en salir de una prisión, sino en hacer las paces con el pasado. Y así, con el corazón liviano y el alma tranquila, supo que la historia de los Herrera no terminaba allí. Simplemente había encontrado su lugar en el tiempo. El reloj del taller seguiría marcando las horas, y en cada tic-tac, en cada sonido del viento, en cada olor a madera y pan recién hecho, seguiría vivo el eco de un padre que esperó 30 años para volver a casa. Madrid amanecía en calma. Las campanas de una iglesia cercana marcaban las 7, y el sol, tímido, se abría paso entre las nubes grises. En una pequeña estación de tren, un hombre cerraba los ojos con una maleta vieja a sus pies y un cuaderno sobre el regazo. Era Luis. El tren aún no partía, pero él ya estaba lejos, muy lejos del dolor que había cargado durante toda su vida. El pasado se había revelado como un espejo roto, fragmentos de amor, culpa, silencio y redención. Nada podía cambiar lo que había ocurrido, pero algo dentro de él sí había cambiado. El rencor se había disuelto, y en su lugar quedaba una paz serena, casi sagrada. Afuera, las calles comenzaban a llenarse de vida. Niños corriendo, vendedores abriendo tiendas, un organillero tocando una melodía antigua. La misma ciudad que había destruido a su padre. Ahora parecía querer abrazar su memoria. Luis observó por la ventana cómo el tren se ponía en marcha. Cada golpe de las ruedas sobre los rieles le recordaba un corazón latiendo. El de su padre, el de su madre, el suyo, ahora en sintonía con ambos. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. Había prometido no dejar que la historia de su familia se borrara. Y lo cumpliría, porque entendió que algunos hombres mueren 2 veces. Una cuando su corazón se detiene y otra cuando nadie recuerda su nombre. Y mientras el tren se alejaba entre la luz dorada del amanecer, Luis sonrió.
Por primera vez, no se sentía un hijo perdido, ni un hombre quebrado. Era simplemente un alma en paz que había aprendido que la verdad puede doler, pero el silencio mata lentamente. El viento entró por la ventana y movió las páginas del cuaderno abierto. En la última hoja, escritas con la letra temblorosa de don Manuel, se leía una frase: «No busques venganza, hijo, busca sentido». El tren desapareció en la distancia, y con él, Madrid guardó silencio. Un silencio distinto, no de tristeza, sino de descanso.